Chao, Shalom, hermanos. Hoy vamos a continuar el estudio de la carta a los Efesios en su capítulo 4. Vamos primero a revisar qué fue lo que vimos en resumen en el capítulo 3. En el capítulo 3, Shaul se mostró como un atado a Mashiach por la gracia y que esa atadura que él tenía por la gracia en Mashiach servía de testimonio de lo que era su misión para con los gentiles, para con la congregación de Éfeso y todas las congregaciones. Después enseñó sobre el misterio de Mashiach y la responsabilidad y honor que le dio Yeshua, siendo él el más pequeño de todos los santos, para que él administrara la congregación conforme al propósito de Mashiach. Y les pidió a la congregación que no desmayaran ante las aflicciones de él, por lo cual él oró para que hubiera un fortalecimiento de la congregación y ese fortalecimiento se iba a dar cuando Mashiach derramara su Ruach Kodesh, su mente, y esta mente se estableciera permanentemente en la mente de cada uno de los creyentes y así los enraizara y cimentara en su palabra. Ese es un breve resumen de lo que vimos el chaval pasado. Ahora empecemos. Capítulo 4, verso 1 dice: los exhorto pues, yo el atado en el Señor, a que dignamente andéis del mandamiento con que fuisteis llamado. Shaul en el capítulo 3, recordemos que finalizó orando por la congregación para que la mente de Mashiach residiera permanentemente en ellos y los fortaleciera. Ahora pasa a mostrar por qué hace la oración o hizo la oración, y la razón es que había algunos que en la congregación de Éfeso no se estaban comportando como debe comportarse un santo y fiel. Así que hace un llamado diciendo: los exhorto pues, yo, el atado en el Señor, a que dignamente andéis del mandamiento con que fuiste llamado. Shaul está diciendo: debido a que algunos no se comportan como deben, yo, el atado en el Señor, los exhorto a que caminen alrededor sin salirse del llamamiento con el que han sido llamados. Cuando Shaul dice yo, el atado en el Señor, se está refiriendo a que su vida es un testimonio de la relación entre un santo y fiel y Mashiach, relación que se manifiesta en el comportamiento de un santo y fiel, que se genera en la fuente, esa conexión se genera en la fuente entre su mente y la mente de Mashiach. Tan fuerte es esa conexión que para él, para Shaul, es digno estar preso por llevar la buena nueva a los gentiles, como se lo pidió Yeshua. Por ese testimonio, él tiene la autoridad para exhortarlos a hacerse semejantes a él, en el sentido de caminar alrededor de los mandamientos de Elohim sin salirse de ellos. Pero algunos que, sin padecer las aflicciones que padece Shaul o padeció Machía, se comportaban de manera indigna al ser llamados santos y fieles. Cuando Shaul dice los exhorto a que caminen alrededor sin salirse del llamamiento con el que han sido llamados, los está exhortando a que sus comportamientos, o sea, sus vidas, sean un testimonio vivo de la gracia, vivo del amor y la santidad de Yeshua, quien los llamó. No se trata de que al ser llamados se consideren superiores a otros porque han sido librados del pecado, ni que ahora deben ganarse la salvación con obras humanas, haciéndose parecer más santos que otros, sino que vivan una vida agradecida y fieles a los mandamientos y promesas de Mashiach. Verso 2:3 dice: con toda humildad de mente y de apacibilidad, con largura de espíritu y soportándonos unos a otros en amor, procurando mantener la unidad del espíritu en el vínculo de paz. Shaul inicia este capítulo haciendo una exhortación en la cual pide a los santos y fieles que honren el llamado que les ha hecho Yehoshua Mashiach, siendo agradecidos, exhibiendo una vida, o sea, este agradecimiento debe ser exhibiendo una vida que sea de testimonio para otros. Y ahora dirigiéndose a toda la congregación, pero especialmente a los que no están siendo dignos del llamamiento, les dice con toda humildad de mente y de apacibilidad,
con largura de espíritu, soportando unos a otros en amor. Está haciendo una exhortación. Shaul les dice que deben comportarse todos los que están allí, pero especialmente los que no están comportándose bien, de acuerdo al llamado que se les ha hecho. Le dice que deben comportarse con toda humildad de mente. Cuando dice con todo o con toda, se refiere a que la humildad debe ser completa. Esto quiere decir que deben tener una conciencia de lo pequeño que somos ante Elohim y ante los demás. Se refiere a dominar completamente nuestro ego para no creerse más que los demás y menos creerse más que Yeshua. Cuando dice y de apacibilidad, se refiere a mansedumbre, pero en el sentido de ser capaces de someterse a la voluntad de Hashem sin cuestionamiento, como lo fue Moisés. Cuando dice con largura de espíritu, se está refiriendo a largura de ánimo, que quiere decir que no debe responder de manera impulsiva ante agravios o injusticias que ocurran en la congregación o fuera de ella. Cuando dice soportando unos a otros, se refiere a que con esas cualidades de no ser egocéntrico y ser capaz de someterte a la voluntad de Elohim, tengamos el dominio para responder impulsivamente para no responder impulsivamente a las groserías o injusticias de otros, sino que siendo todos distintos en la congregación, podamos tolerarnos unos a otros en amor, es decir, en Mashiach, o sea, siendo semejantes a Mashiach. Y a continuación les explica por qué deben tolerarse unos a otros y les dice, procurando mantener la unidad del espíritu en el vínculo de paz. Shaul los ha exhortado a que exhiban una vida de testimonio de lo que es un santo y fiel, viviendo sin ego propio, capaces de someterse a los mandamientos de Mashiach y tener dominio propio para no responder impulsivamente a otros que le hayan dicho alguna cosa que no les gustó, sino que se toleren unos a otros como lo haría Mashiach, procurando así mantener la unidad de lo que emana de la mente de Mashiach, del espíritu, del Ruach. Y esto que lo hagan en un vínculo de shalom, tanto entre ellos mismos como con Yeshua. Es decir, si ya no hay enemistad con Elohim, eso es lo que le está diciendo, si no hay enemistad con Elohim, entonces condúzcanse dentro de los mandamientos de él. Y dice el 4, del 4 al 5. Hay un solo cuerpo y un espíritu, así como también fuisteis llamados en una esperanza del llamamiento de vosotros, un Señor, una fidelidad, una inmersión. Ponga atención. Shaul los ha exhortado a toda la congregación en Éfeso a vivir una vida digna de alguien que ha sido llamado a ser santo y fiel, exhibiendo cualidades que permitan la armonía y una unidad que emana de la mente de Mashiach para que en la congregación haya shalom, si nadie se lleve mal con otro. Ahora agrega, hay un solo cuerpo y un espíritu, así como también fuiste llamado en una esperanza de vuestra vocación. Para atender esta porción, debemos recordar que Shaul ha exhortado a la unidad que emana de la mente de Mashiach, del Ruach, del espíritu, y les ha dicho, procuren mantener la unidad de lo que emana de la mente de Mashiach, en un vínculo de shalom, tolerándose los unos a los otros. Y ahora les agrega, porque hay un solo cuerpo y un solo espíritu, una sola mente. Cuando dice un solo cuerpo, se refiere a que hay una sola congregación y es de Yeshua. Por tanto, no debe haber divisiones de diferentes congregaciones, como existe hoy que hay diferentes congregaciones y denominaciones. Shaul aquí está hablando de que eso no es posible en la congregación de Yeshua. No debe haber divisiones de diferentes congregaciones. Y cuando dice un solo espíritu, la palabra griega usada es neuma, extraída del hebreo ruah, que significa mente, ánimo, por lo que se está refiriendo a, cuando dice un solo espíritu, a una sola mente, la mente de Mashiach. Entonces aquí podemos entender que Shaul está diciendo, hay una sola congregación y una sola mente. En otras palabras, la congregación es única
y es de Yehoshua HaMashiach. Y a continuación dice, así como también fuisteis llamados en una esperanza del llamamiento de vosotros, un Señor, una fidelidad, una inmersión. ¿Qué está diciendo? Miren, recordemos que que Shaul está haciendo una exhortación para aquellos que no se están portando dignamente. Les ha dicho que anden según el llamado que han recibido, sin egos, sometidos a los mandamientos, con un dominio propio y tolerando a los demás. ¿Por qué? Porque hay una sola congregación y es de Yeshua. No puede salir alguien diciendo yo soy de Apolo, yo soy de Pablo, yo soy de la otra o del otro. No, hay una sola congregación. No hay denominaciones. Ahora, continúa Shaul la exhortación diciendo, así que dense cuenta de que han sido llamados a una sola esperanza, la vida eterna. ¿Sí? Han sido llamados a una sola esperanza y esa esperanza, la única, es la vida eterna. Y para llegar a ella deben tener un solo Señor, una sola fidelidad, una sola inmersión. Cuando dice una sola inmersión, se refiere a tevilá. En hebreo, esto significa sumergir o lavar. Lavar, lo han traducido como bautismo. Shaul no se refiere al acto físico del bautismo, sino a un sumergir o lavar nuestras vidas en el conocimiento de Yeshua. Y cuando recibes a Yeshua en tu mente, empiezas a ser lavado de lo que eras antes de esa inmersión espiritual. Y cuando empiezas a conocer a Yeshua por ese lavado, es porque estás siendo levantado de la inmersión espiritual como una persona nueva que con su nueva vida ayuda a construir una sola congregación unida en una sola mente, en una sola esperanza que es la vida eterna, en un solo Señor y en una sola fidelidad, es decir, en una sola educación. Entonces dice en el 6:7, un solo Elohim y Padre de todo, que es sobre todo y mediante todo y en todo, pero a cada uno de nosotros la gracia fue dada según la medida del don de Mashiach. Ponga atención porque aquí nos hemos extraviado muchos en el entendimiento de lo que dice Shaul. Él ha estado haciendo una exhortación a aquellos que se están comportando de una manera indigna frente al llamado que se le ha hecho. Y la exhortación es para que comprendan que ahora que son una persona nueva, deben trabajar en unidad para construir una sola congregación, unida en una sola mente, en una sola esperanza y en un solo Señor. Y con una sola educación. Ahora agrega un solo Elohim y Padre, es decir, fuente u origen de todo, que es sobre todo y a través de todos y en todos. Escuche bien. Shaul ha venido exhortando a que los santos y fieles comprendan que el llamado que han recibido es para que vivan dignamente, porque ahora son de un solo cuerpo, o sea, de una sola congregación, con una sola mentalidad, la de Mashiach, y con una sola esperanza, que es la vida eterna, y en un solo Señor, Yehoshua, el fiel, el que educa, el que porta la educación, en quien solo hay una inmersión, o sea, un sumergirse en conocerlo a él. Ahora dice que ese que es un solo Señor, un solo Elohim y fuente, o ponen allí padre u origen de todo lo creado, que Él es sobre todo y en todo. Cuando dice, vamos a desmenuzarlo, y que cuando dice sobre todo, se refiere a que Él, Yehoshua, es el origen creador y que antes de Él no había nada. Cuando dice mediante todo, se refiere a que Elohim, Yehoshua, actúa y se manifiesta a través de su creación. Y cuando dice en todo, se está refiriendo a que Él está manifestado en todo lo que es el universo, en sus leyes, en su belleza o en la misma belleza de la naturaleza y aún en la bondad de las personas. Lo que Shaul está diciendo es que ese único Señor fiel, el portador de la educación, es el dueño de su congregación y ese es Yeshua HaMashiach, Elohim, pero ese mismo Señor es el único Elohim
es decir, Dios, que existe y es el Padre porque es la fuente, es el origen de todo lo que Él creó. Y que además, dice, está en todo, es que sigue actuando sobre su creación, manifestándose en todo lo que vemos, desde un pajarito hasta el mar, el cielo, en todo lo vemos porque eso es todo lo creó Él. Pero a cada uno de nosotros, dice, la gracia fue dada según la medida del don de Mashiach. Y aquí es donde muchos hemos llegado a pensar que cuando se refiere a esto, se está refiriendo a que Mashiach está repartiendo su Ruach HaKodesh, su mente, de acuerdo a algunas porciones. Vamos a ver lo que dice. Para comprender esta porción específica de la medida del don de Mashiach, debemos saber que la palabra medida fue traducida del griego metrón y no se está refiriendo a que Yeshua reparte más o menos su ruá, su mente, según a él le plazca o según sea la persona que lo va a recibir. Metrón significa, bien cierto, medida en dimensiones, ¿sí? Pero también puede significar tomar una acción. Por ejemplo, tomé la medida drástica de hacer algo. O por ejemplo, la medida del varón perfecto. Cuando habla la medida del varón perfecto, no está hablando de las dimensiones alto, ancho de Yeshua, sino de buscar un crecimiento que nos lleve a que nuestro testimonio sea semejante al de él. La palabra metrón también se refiere a tomar una decisión, como cuando decimos que tomamos una medida drástica para lograr algo. Entonces aquí lo que Shaul da a entender es que Mashiach, siendo Elohim, fuente de toda la creación, nos dio un regalo a todos. Y ese regalo fue la gracia para toda la humanidad. Pero para darnos esa gracia, ese regalo, Él tomó una medida, la cual fue humillarse en semejanza de hombre y morir en un madero. A eso se refiere según la medida, es decir, según el sacrificio que Él hizo para que hubiera gracia en abundancia en este mundo. Y dice el 8, por lo tanto, Él dice, cuando ascendió en lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dádivas a los hombres. Shaul ha expresado que Elohim, la fuente, la creación, vino a este mundo para traer un regalo a la humanidad, la gracia. Pero para traerlo tomó una medida que si la miramos nosotros es una medida drástica, morir en un madero. Pues él tomó la medida con la cual él se humilló a semejanza de hombre y vino a morir en un madero. Y ahora dice, por lo tanto, él dice, escuche cómo está hablando, por lo tanto, él dice, cuando ascendió en lo alto, llevó cautiva a la cautividad y dio regalos a la gente. Para comprender esta porción, que ha sido muy mal interpretada por algunos, porque dicen que Yeshua bajó al infierno y predicó a los demonios, no es nada relacionado con eso. Para comprender bien esta porción, muy mal interpretada, debemos comprender que Shaul ha venido exhortando a la congregación a un comportamiento digno de ser llamados santos y fieles. Y les pide que reconozcan la medida que él tomó para ponernos a todos en el mundo en escapatoria del pecado y de las obras sin sentido de Satán. Entonces, para que comprendan mejor lo que él está diciendo, Shaul cita el Salmo 68, 18. Por eso él dice, por tanto él dice, cuando está diciendo él dice, se refiere al salmista, al salmo. Entonces dice en el Salmo, verso 68, 18, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, recibiste dones para los hombres y también rebeldes para que habites a Hashem Elohim. Esto es lo que dice el Salmo. Entonces Shaul va a tomar ese Salmo y le va a dar una forma para que los que no se están comportando adecuadamente entiendan lo que él quiere decir. Entonces este Salmo específicamente es una porción profética que habla de la victoria de Mashiach con su venida, es decir, con la medida que tomó
haciendo su sacrificio, resurrección y ascenso. Shaul lo cita, esta porción, para que los que se están comportando indignamente o dignamente también, todos dimensionen lo que hizo Machía con la medida o decisión que tomó. El Salmo 68, para que tengamos un contexto, habla del poder, de la majestad de Dios y sus victorias, lo cual el salmista entreteje con las victorias de David. Eso lo pueden leer después en el Salmo. Y estas victorias, después que David derrota a sus enemigos y sale victorioso en sus batallas, lleva cautivos a los que querían tener cautivos al pueblo de Dios y toma de los derrotados dones, regalos. Pero a la vez el Salmo expresa la profecía del ascenso de Machía, llevando en cautividad, ¿qué cosa? El poder que tenía el pecado y la muerte eterna sobre los que son de su congregación. Shaul, usando el Salmo, quiere que los hermanos de la congregación en Éfeso vean en Mashiach el cumplimiento de una profecía más de la venida de Elohim en semejanza de Yahushua para derrotar a quién? Al poder de Hasatán y de la muerte eterna. Cuando dice Dios dádivas, Shaul usa el Salmo para dar a entender que así como el Elohim le dio a victoria a David, a nosotros nos las da por medio de la medida que él tomó, es decir, su sacrificio, pero además con esa victoria representada en su ascenso, porque la victoria es cuando él asciende, no cuando él muere. La victoria es cuando él asciende con un cuerpo incorruptible. Ahí, en ese ascenso, él entra al cielo y él envía su Ruach HaKodesh. Por eso él dice, es necesario que me vaya. Derrama su Ruach HaKodesh, queda la gracia impregnada en el mundo para todos aquellos que la reciben y aceptan su educación, y ese es el regalo principal. Shaul, usando el Salmo 68, está diciendo que cuando Yeshua ascendió, se completó la obra de la medida que él tomó, la obra de su sacrificio. Es decir, la medida que tomó para traer libertad. Y con ello derramó su gracia, o sea, el regalo de la Ruach HaKodesh a la humanidad, y que con esa Ruach HaKodesh, con esa mente, entonces van a venir dones. En el 9:10 dice así: ahora esto, él ascendió, ¿qué es? Sino que también descendió primero a las partes bajas de la tierra. El que descendió es el que también ascendió por encima de todos los cielos para que pudiera llenar todas las cosas. Ponga atención porque él se está refiriendo a lo que acaba de decir de la porción del Salmo. Shaul ha citado el Salmo 68:18 para que comprenda la congregación y valore la decisión que tomó Machía, con la cual ha regalado su Ruach HaKodesh para la humanidad, y con ello, con esta Ruach HaKodesh, los hombres podrán tener dones. ¿Cuándo? Cuando la mente de Machía habite permanentemente en la mente de los hombres. A continuación hace una pregunta, Shaul, con la cual busca dar mayor profundidad a lo que está explicando, y dice: ahora esto, él ascendió, ¿qué es? Sino que también descendió primero a las partes bajas de la tierra. Shaul continúa buscando que los congregados dimensionen lo que ha hecho Machía, y usando la frase él ascendió, hace la pregunta: ¿qué quiere decir esto que él ascendió? Sino que primero descendió a las partes más bajas de la tierra. Shaul está profundizando que Yeshua es Elohim, ese es lo fundamental que está explicando, y que él tomó la medida de sacrificarse para que los hombres que aceptan su gracia y se educan en conocerlo reciban dones que él mismo dará. Entonces pregunta, si Mashiach ascendió al cielo, no quiere decir que él no era terrenal. Es decir, si él ascendió, él no era terrenal, sino que primero descendió del cielo, hizo su obra y luego ascendió al lugar del cual se originó, es decir, del cielo. Cuando dice descendió a las partes de la tierra, los que escuchaban esto de Shaul entendía que estaba hablando del vientre materno,
como está escrito en el Salmo 139:15, que dice, no estaba oculto de ti mis huesos cuando en secreto fui formado y entretejidos en las profundidades de la tierra. Es decir, está hablando del feto desarrollándose en el vientre materno y usa la palabra profundidades de la tierra. El salmista ahí está dejando claro que las profundidades de la tierra, para los entendidos de aquel tiempo, significaba el vientre materno. Entonces, dando él mismo la respuesta a lo que preguntó, es decir, ¿qué es esto que él ascendió? Él dice entonces, el que descendió es el que también ascendió por encima de todos los cielos para que pudiera llenar todas las cosas. Shaul quiere que toda la congregación en todos los tiempos y hasta que regrese Mashiach comprenda con claridad que Elohim es Yehoshua Mashiach, que estando en su plenitud, en su origen, se disminuyó a semejanza de hombre, tomó esa medida para que sobreabundara la gracia y dar dones entonces a través de su mente. Por eso él mismo les da la respuesta a la pregunta. ¿No es Mashiach el mismo Elohim, el que descendió hasta el vientre de una mujer para derramar abundantemente la gracia y retornar a su origen? Y cuando regresó por encima de todos los cielos, no llenó todas las cosas, es decir, no volvió a su plenitud. Eso es lo que está hablando Shaul. Y dice del 11 al 12, él ha dado a los apóstoles, a los profetas y a los proclamadores de la buena nueva, a los pastores y maestros, para el perfeccionamiento de los santos, para la obra de servir, para la construcción del cuerpo de Mashiach. Ponga mucha atención. Shaul ha profundizado en que Yehoshua Mashiach es Elohim, el origen, la fuente, el padre de todo lo creado. Y mediante la porción del Salmo 68:18 preguntó, ¿no es Mashiach el mismo Elohim, el que descendió hasta el vientre de una mujer para derramar abundantemente la gracia y retornar a su origen, es decir, volver a su plenitud? Ahora agrega, él ha dado apóstoles, fíjense, él ha dado, dio apóstoles, o sea, dio a los apóstoles, él dio a los profetas, él dio a los proclamadores de la buena nueva y él dio a los pastores y maestros. Lo que Shaul está diciendo es que con la medida que tomó Elohim de disminuirse como Yeshua a Mashiach, para que mediante la gracia los hombres que aceptan su gracia y se eduquen en conocerlo reciban dones. Ahora agrega cuáles son esos dones que da Mashiach, y esos son el don de ser apóstol, el de ser profeta, el de ser proclamadores de la Besorá o evangelistas, y el don de ser maestro y pastor. Entonces, entonces pasa a decir, mejor dicho, para que Yeshua Mashiach dé esos dones, dice, o sea, va a explicar por qué él va a dar esos dones o para qué los va a dar. Y dice, para el perfeccionamiento de los santos, para la obra de servir, para la construcción del cuerpo de Mashiach. Shaul explica que el único Señor Yehoshua, que es Elohim mismo, es quien da los dones. Es decir, Él es quien hace a los hombres apóstoles o profetas, evangelistas o pastores y maestros. Fíjense que pastores y maestros van unidos y vamos a explicar eso un poquito más adelante. Y esto lo hace, es decir, reparte esos dones para el perfeccionamiento de los santos. Cuando dice perfeccionamiento, se usa la palabra griega katartismos, que traduce en perfeccionamiento, pero también significa preparar a plenitud. Shaul está diciendo que Yehoshua da los dones para que los reciben preparen, es decir, eduquen a plenitud a los santos. O sea, a los que él ha separado para que regresen con él al origen y los preparen desde ahora en conocerlo a él. A continuación agrega la razón por la que deben ser educados los santos.
¿Por quién van a ser educados? Por los que han recibido los primeros dones. Y les dice, para que eduquen a los santos. Entonces dice, para la obra de servir. Y seguidamente revela cuál es el servicio que deben ser, en que deben ser educados los santos. Y dice, para la edificación del cuerpo de Mashiach. Uniendo todo eso, lo que Shaul está diciendo es que con la medida que tomó Elohim mediante su sacrificio, él se hizo nuestro Señor Yehoshua. Y al ascender derramó su Ruach Kodesh, su mente, a todos, pero a algunos les serían dados por él dones con la responsabilidad de educar a plenitud a los santos en la obra de servir a la edificación de la única congregación con el único Señor y la única fidelidad. Quiere decir que si los que reciben los dones no educan a plenitud a los santos en el conocimiento de Mashiach, lo que están haciendo es entorpecer la voluntad de Elohim. Y entonces me detengo un poco para explicar esto de los dones. ¿Están vigentes todos estos dones que dio Mashiach cuando ascendió y regresó a su plenitud? Bueno, primero que nada, un don dado por la mente de Mashiach es también llamado un regalo, una gracia, un talento. Y Yeshua los otorga. Nadie puede levantarse como hombre diciendo yo soy o yo recibo o yo hago cuando no fue autorizado por Yeshua, no fue dado ese talento. Yeshua otorga a algunos esos talentos con el propósito de edificar y beneficiar a los que él ha separado para llevarlos de regreso al origen, para que estos que reciben tal talento eduquen al resto para que todos regresen junto con él al origen. Pero hay dones, escuche bien, hay dones como el del apóstol y profeta que hoy, según las escrituras, no según yo, según las escrituras, no se están dando. El don de apóstol fue un don dado a quienes fueron testigos directos de la vida y ministerio de Yeshua, incluyendo su resurrección, y fueron nombrados personalmente por él para fundar su congregación. Por otro lado, los profetas tenían el propósito de revelar la verdad de Dios y esto quedó revelado de tapa a tapa de la Biblia. Es decir, que si hoy tenemos apóstoles y profetas, se está refiriendo, es decir, si los profetas y los apóstoles fueron fundamento de la congregación de Mashiach y hoy Yeshua siguiera dando esos mismos dones de apóstol y profeta, quiere decir que Shaul y los demás apóstoles, así como Isaías y los demás profetas, no hicieron bien su obra para fundar la congregación de Mashiach. Entonces no dejaron fundamentada la congregación, lo cual sería contrario a lo que ha dicho Shaul en Efesios 2:20. Dice, nosotros somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Yehoshua la piedra angular. Esto quiere decir que Elohim no puede escoger a alguien, esto quiere decir que Elohim no puede escoger a alguien para que dé un mensaje particular. Pues sí, el Señor puede escoger a alguien para dar un mensaje particular para algo, pero eso no es el don bíblico de la profecía, porque no está haciendo los fundamentos de la congregación que ya han sido establecidos. Si alguien se hace llamar hoy apóstol, había que preguntarse quién lo nombró. Y si se hace llamar profeta, habría que preguntarse si lo que profetiza concuerda con los fundamentos proféticos de la Biblia. Entonces estos dos dones, el de profeta y el de apóstol, ya están terminados y son los que fundamentan toda la congregación de Mashiach. Y por eso vemos en Apocalipsis que habrá un fundamento que está basado en los profetas. Es decir, estos dos dones no están vigentes. Eso no quiere decir, repito, que el Señor no agarre a alguien y le dé una profecía específica para alguien en personal o para una congregación. Es decir, que esa profecía que se dé también tiene que ser comprobada si está de acuerdo a las escrituras. Si no está de acuerdo a las escrituras, entonces ese no es un profeta enviado para algo particular. Pero el don de profeta
y el don de apóstol ya fueron dados para que fueran fundamentos de la congregación. Lo que está ocurriendo ahora está ocurriendo sobre los fundamentos de los apóstoles y los profetas. Con respecto al don de evangelista, ese sí es un don que sigue derramándose, porque escrito está, hay que llevar la luz para salvación hasta los confines de la tierra. Entonces todavía hay lugares donde sí han escuchado de Mashiach, pero no lo conocen. Para eso estará el evangelista y se estarán derramando dones todavía de evangelista. El don de pastor y maestro son dos dones que van muy juntos y tienen la razón de que el Señor los mencione juntos. ¿Por qué? Porque el don de pastor y maestro siguen derramándose y se mencionan juntos porque se parecen. Ambos tienen la responsabilidad de educar ¿en qué? En los fundamentos de los apóstoles y los profetas. Pero ambos son diferentes. Los pastores son líderes que cuidan a un grupo de ovejas y las guían de acuerdo a la voluntad de Mashiach, no de acuerdo a su voluntad personal. Mientras que los maestros se enfocan en enseñar únicamente la voluntad de Mashiach. Pero ambos cumplen la responsabilidad del don que han recibido, que es educar a los santos en el pleno conocimiento de Yeshua sobre los fundamentos de apóstol y profetas, como nuestro Señor y Elohim, es decir, enseñar el conocimiento de Yeshua, que es nuestro Señor único y nuestro Elohim único. Dicho esto, vamos al verso 13, que dice, hasta que todos alcancemos la unidad de la fidelidad y del conocimiento del Hijo de Elohim, a un hombre adulto a la medida de la estatura de la plenitud de Mashiach. Shaul ha dado a entender que los talentos son dados por Mashiach. No puede haber hombre que se levante diciendo que es tal cosa, sino que tiene que haber sido un talento dado por Mashiach para el perfeccionamiento de la congregación de Mashiach. Ahora agrega, hasta que todos alcancemos la unidad de la fidelidad y del conocimiento del Hijo de Elohim, a un hombre adulto a la medida de la estatura de la plenitud de Mashiach. Cuando dice hasta que todos alcancemos, se está refiriendo a un proceso continuo de crecimiento para todos sin exclusión, de manera que todos en la congregación lleguen a alcanzar una única meta, que es conocer a Mashiach. Por eso dice la unidad de la fidelidad y del conocimiento del heredero de Elohim. Se refiere a llegar a un entendimiento uniforme, sin diferencias notables, de que Elohim es Yeshua. Lo que quiere decir es que el proceso del conocimiento de Yeshua, conocimiento continuo que deben haber en las congregaciones, debe llegar a ser uniforme en la unidad de una sola emuná, es decir, de una sola educación que es en los fundamentos o sobre los fundamentos de los apóstoles y los profetas. Para que en esa uniformidad sobre los apóstoles y los profetas, el conocimiento llegue a dar comprensión de que cuando él dice hijo de Elohim, se refiere a que Yehoshua está como un heredero de la plenitud de los poderes de Elohim, pero disminuidos. Lo que busca Shaul es que se eduquen en que hay un solo Dios y entonces agrega a la medida de la estatura de la plenitud de Mashiach. Shaul ha dicho que con su ascenso Mashiach dio dones para que los que lo reciben eduquen en forma continua y uniforme a la congregación de la unidad de una sola fidelidad, es decir, eduquen en la unidad de una sola educación, cuya meta, la meta de esa educación, es que lleguen a conocer en plenitud, conozcan completamente que Yeshua es el único Señor y el único Elohim. Shaul quiere que se comprenda que con esa educación uniforme, toda la congregación llegará a experimentar una transformación personal que los llevará a ser como hombres adultos que han alcanzado la medida de la estatura de la plenitud de Mashiach. Cuando dice estatura, la palabra griega es heliquía. Heliquía significa edad, estatura o plenitud de vida. Por lo que no se está hablando de una medida física, sino de alcanzar una madurez, una edad que tenía Mashiach, una madurez. Shaul está haciendo una exhortación a la congregación para que dejen de ser niños espirituales
y acá alcancen una madurez que esté al nivel de la que exhibió Mashiach. Esa madurez es conocer la plenitud de Mashiach, pero resulta que en Mashiach reside toda la plenitud de Elohim, como dice Colosenses 2:9. Quiere decir que madurar individualmente o como congregación para alcanzar la edad madura de la plenitud de Mashiach es buscar hacernos semejantes a Él y por tanto empezar a conocer a Elohim, a la plenitud. En el verso 14 dice, para no más seamos niños sacudidos por las olas y zarandeados por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres que obran con maestría para la acechanza del error. Ponga atención porque aquí hay muchas palabras que nos van a dar una mejor apertura de lo que está diciendo Shaul. Shaul ha dicho que Mashiach cuando ascendió dio dones y esos dones eran para unificar a la congregación en una sola educación, que es el conocimiento de Yeshua, que es el Elohim, el origen de la creación. Y por tanto la congregación en forma individual y colectiva debe alcanzar la edad madura semejante a la que exhibió Mashiach. Y así comprenderán que Yeshua es el único Señor y Elohim de todo lo creado. Y ahora agrega, para no más ser niños sacudidos por las olas y zarandeados por todo viento de doctrina. Escuche esto. Shaul exhortó a la congregación a madurar. Ahora pasa a explicar por qué deben madurar. Y les dice, debemos madurar a la edad de Mashiach para que dejemos de ser niños pequeños. Ahí la traducción es niños pequeños. Para que dejemos de ser niños pequeños, sacudidos por las olas, entiéndase, emociones. Y dice, y perifero, llevados alrededor. Perifero, la palabra significa llevados alrededor por todo viento de doctrina. Quiere decir que si no alcanzamos la edad de Mashiach, seremos tratados como niños pequeños en las congregaciones, que son emocionados con eventos y enseñanzas de hombre. Y por esa razón serán llevados en círculos emocionales sin llegar a madurar. Y agrega, por la estratagema de los hombres que obran con maestría para la acechanza del error. Vamos a comprender esto de acuerdo a las palabras griegas usadas en esta porción. Para comprender mejor esta expresión debemos conocer 4 palabras griegas. Kubeia, que traducen estratagema, significa en griego lanzar los dados, como hacer juegos de azar. La palabra panourgia, que traducen astucia, significa habilidad, maestría. Y la palabra metzodeía, que traducen artimaña, significan trucos, artificios, acechanzas. Y la palabra plan, que traducen error, significa errante, extravío. Con estas palabras en mente, vamos a entender lo que Shaul dice. Shaul está diciendo en esta porción que toda la congregación debe llegar a la edad madura de Mashiach para que dejen de ser niños pequeños a los que enredan con emociones para hacer con ellos lo que quieran mediante lanzar sus dados, es decir, mediante hacer apuestas de que con sus habilidades de maestros harán trucos que llevarán a esa congregación a estar errantes en un extravío de los fundamentos de los apóstoles y los profetas. Es decir, los sacan y los ponen a dar vueltas en cosas que no tienen nada que ver con los fundamentos de los apóstoles y los profetas. Con lo cual, no dejarán nunca de ser niños pequeños que temporalmente se emocionan con eventos, prédicas y artificios que deslumbran, pero no se sustentan en los fundamentos de la congregación de Mashiach. Y dice en el 15, para cerrar, sino haciendo la verdad en amor, crezcamos hacia Él en las cosas todas en las cuales es la cabeza Mashiach.
Shaul exhorta a la congregación a dejar de ser niños pequeños que se emocionan con obras sin sentido con respecto a los fundamentos de los apóstoles y los profetas. Y ahora dice, sino que haciendo la verdad en amor, crezcamos hacia Él en las cosas todas en la cual es la cabeza Machía. Shaul les ha dicho que para llegar a la edad madura de Machía, la congregación debe dejar de ser niños pequeños y llegar a crecer buscando esa madurez de Machía. Y les dice que lo primero que deben hacer para crecer es hacer la verdad en amor. Esto significa que los creyentes no solo deben congregarse y hablar de la verdad, sino que deben vivir practicando esa verdad en amor. Cuando dicen amor, se refiere a vivir la verdad según los fundamentos de los apóstoles y los profetas, como dice Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda para hacer, ese es el que me ama. Cuando dice crezcamos hacia Él, se refiere a la meta hacia la que debe dirigirse toda la congregación en su crecimiento, o sea, hacia el conocimiento pleno de Machía como Elohim único, buscando ser semejantes a Él. Y cuando dice en las cosas todas, en la cual es la cabeza Machía, se refiere a que crezcamos buscando la semejanza de Él en nuestros pensamientos, con nuestras acciones, con nuestras relaciones en la congregación, con nuestros dones y talentos con los que nacemos, para la edificación de la congregación de la cual es Machía la cabeza. Y si se le ha dado un talento por Machía, entonces tiene que ponerlo en la educación de la congregación y no dejar y no continuar siendo niños pequeños a los cuales las olas de las emociones los llevan, los zarandean y los sacan del círculo de la Torá y la profecía. Y todos deben tratar de alejarse de ese tipo de educación y concentrarse en la educación de Machía, en la Muná, para mantenerse como maduros, como adultos en la congregación y no como niños pequeños. Y con esto, mis hermanos, terminamos.